De nuevo, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes? En victoria. Todos estamos en victoria mientras estamos en el movimiento Nueva Vida. Casa Mauricio Montejo. ¿Por qué ustedes creen que yo siempre cuando presento y pongo ahí Casa Mauricio Montejo? Cuando Mauricio Montejo murió, se me vino a preguntar que si a este lugar le poníamos Salón Mauricio Montejo. No, le digo, mismo, aquí le vamos a poner a toda la casa entera Casa Mauricio Montejo. ¿Por qué? Porque él fue un verdadero líder. Él estaba aquí todos los días que estaba abierto. Se iba el último y venía de primero. Y cuando había huracanes, ¿qué pasaba? Después que terminaba la tormenta, venía a ver cómo había quedado Nueva Vida. Por supuesto, al hablar de Mauricio Montejo tenemos que hablar de Blanquita, ¿verdad? Parte del liderazgo del movimiento Nueva Vida. De otros líderes, de lo que yo aprendí aquí, Miguel con su esposa. ¿Por qué? Porque ellos venían todos los días y entonces yo tenía que hacer lo mismo que hacían a lo que ellos venían. Y además algo mucho más importante en Miguel: uno entraba al movimiento Nueva Vida, todo estaba limpio, había papeles en los baños y nadie sabía quién limpiaba, hasta que un día por casualidad me di cuenta que era Miguel que venía a hacerlo sin que nadie sin decirle a nadie. ¿Cómo olvidarme de otros líderes? Nelly y Tomás, todos los días aquí, y entonces yo fui aprendiendo de eso, de venir todos los días. Y es alguien también de que yo no me puedo olvidar, que venía todos los días y me enseñó a eso, fue Mayra. Mayra, que ahora es Zidane, antes no era Zidane. De ella también aprendí a venir todos los días. Y hay muchas personas más de las que aprendí que en estos momentos ya no están, porque algunos fallecieron sus esposos, etcétera, etcétera. Pero ese es el liderazgo que realmente hace que este movimiento vaya, avance y avance y avance más. De otra manera no sirve para nada, porque ignorar es una forma de matar, pero sin ensuciarse las manos. Pecado de omisión. La primera vez que yo me di cuenta del pecado de omisión, a pesar de que ya existe desde la creación, es decir, desde el paraíso, porque el primer pecado de omisión lo cometió Adán, porque cuando se presentó el diablo con la tentación, se dirigió a Eva, pero Adán estaba allí a la par de Eva y no hizo nada, a pesar que Dios lo había puesto ahí para proteger el paraíso, para proteger a la humanidad, y no hizo nada. Ese fue el primer pecado de omisión. Y yo me di cuenta después del pecado de omisión en un viaje que hicimos nosotros a Washington, y cuando ya íbamos del hotel a salir preguntamos ¿dónde queda la iglesia católica más cercana? Porque eso es lo primero que hacemos nosotros cuando llegamos fuera, preguntar dónde queda la iglesia católica más cercana. Y nos lo dijeron y fuimos, y en la librería había un folleto que decía pecado de omisión. Oye, lo compro y voy a leerlo. Oye, sí que salí grave. ¿Por qué? Y le voy a decir, hay algo, quiero platicar del pecado de omisión un ratito, porque yo que voy a saber por qué se me metió. Hay un papa que se llama Inocencio III, del 1100 al 1200, el papado fue de 18 años, y entonces en su papado fundó la orden de San, o más bien dio la, ¿cómo pudiera decir yo? El ok para que se fundara la orden de San Francisco de Asís. Se hizo el cuarto congreso lateranense, donde se confirmó el dogma de la transubstanciación,
Además luchó por todas las herejías que había en Europa y se opuso a las invasiones de los musulmanes. Murió de repente, 18 años de papado. En el momento de morir, se le apareció a una santa que había allí en ese entonces, una santa que hacía milagros, que miraba visiones, que le dictaba y enseñaba, pero con una grandeza brutal. Todo el mundo aprendía. La Virgen le dijo, cuando se le apareció a la santa más bien le dice: gracias, inocente, por haber orado por cada... No, yo no vengo a eso, la Virgen me ha concedido que ores por mí, le dice. ¿Por qué? Porque estoy en el purgatorio y son siglos y este es horroroso, le dice, por 3 hechos que yo no hice. 3 pecados de omisión. Ay, Dios mío, cuando yo me di cuenta de todas esas cosas, yo he hecho un montón de pecados de omisión y por supuesto, ahora ya no quiero hacerlo. Y si ven ustedes a nuestro, en Nicaragua, el Monseñor Báez, en una homilía que hizo en la catedral de allá, lean lo que está en escrito: el que elige el camino de la pasividad y enarbola la bandera hipócrita de la parcialidad se vuelve cómplice. El mensaje que nos quiso dar el obispo Báez de Nicaragua a cada uno de nosotros para no ser cómplices. Salud mental y adicciones. Enfermedad mental versus adicción. El abuso de sustancias y la enfermedad mental son comúnmente comórbidas, es decir, van a la par. Aunque no hay una respuesta clara que explique por qué las personas con enfermedades mentales son probablemente toxicómanas. La creciente evidencia sugiere que los pacientes que primero presentan un episodio psicótico inducido por droga tiende a estar en riesgo sustancial de psicosis en el futuro. Tomaste tu droga, te dio paranoia, te dio delirio, persecución, oíste voces, etc. Es muy probable que después te des psicosis en el futuro. Aunque una psicosis inducida por medicamento puede ser difícil de distinguir de la psicosis primaria, es importante diagnosticar con precisión el trastorno porque guía el tratamiento. A alguien que usa droga y entonces le da una psicosis, para hacer el diagnóstico tienen que desintoxicarlo, ponerlo fuera de droga, para saber si realmente se van a producir más adelante la psicosis, pero sí la droga, ¿verdad? Por eso es difícil, pero es importante para llevar el tratamiento. Miren esto que es espantoso. En el año 2020, que ya está a la puerta, el 75% de las personas con una enfermedad mental crónica tendrá también algún problema de adicción. Es decir, todos los loquitos que tenemos en nuestro ambiente van a ser adictos prácticamente, ¿verdad? Van a ser adictos. La drogodependencia, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de intoxicación crónica que afecta a la persona y a la sociedad, originado por el consumo repetido de una droga natural o sintética. Los rasgos que caracterizan la personalidad de un toxicómano son: incidencia de la depresión, casi todos los adictos son depresivos. Egocentrismo, todos los adictos somos egocéntricos. Y hay la inferioridad personal encubierta con una personalidad autosuficiente. No hacemos lo que hacemos todo, pero realmente es porque tenemos una personalidad inferior. Dificultad para mantener relaciones estables. Los adictos son difíciles de mantener relaciones estables
en la inmensa necesidad afectiva de aprobación. Andamos buscando en lo demás lo que hicimos, que si está bien, que si está bien, que si está bien. Preguntamos a lo demás. No, porque nosotros nos sintamos bien por haber hecho eso bien. Y por supuesto, su bajo nivel de tolerancia a la frustración. Eso es brutal. El individuo no se puede frustrar, porque si se frustra, hay guerra ahí en la casa, o se va a usar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es excusa. Y la adicción tiene un impacto grandísimo, que ya más o menos lo conocemos, que da enfermedades cardiovasculares, accidente cerebrovascular, cáncer, SIDA, hepatitis B y C, enfermedades pulmonares y, por supuesto, trastornos mentales. Ese es el impacto que da la adicción. De cada 3 personas adictas a las drogas sufren alguna alteración psiquiátrica, además de causar, de lo que ya hablamos, dependencia psicológica y física, que la vamos a hablar más adelante, la neuropatía, la enfermedad infecciosa, la cirrosis, los padecimientos respiratorios del corazón, que lo estuvimos hablando anteriormente. El consumo de estupefacientes favorece la aparición de trastornos psiquiátricos, destacando la psicosis como paranoia y esquizofrenia. Así que las personas adictas en algún momento va a tener alguna paranoia, y algunos de ellos se van a quedar con la paranoia y la esquizofrenia. ¿Qué es una enfermedad mental? Es una alteración de los procesos cognitivos y afectivos del desarrollo, considerado como anormal con respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Una sociedad hace tal cosa que todo el mundo la hace, esa la hace diferente porque percibe la realidad de otra manera. Se encuentra entonces alterado el razonamiento, el comportamiento, la facultad de reconocer la realidad o de adaptarse a las condiciones de vida. Ese es el que tiene una enfermedad mental. Sus causas biológicas, en los genes, psicosociales, los estreses, el hecho de querer ser superior a los demás, etcétera, etcétera. Y por supuesto, las consecuencias que nos lleva a ser un enfermo mental, a consumir droga, a no tener vivienda y sobre todo a falta de trabajo. La drogadicción es una enfermedad mental, ¿sí o no? Sí, correcto. La drogadicción es una enfermedad mental. Fíjese usted. ¿Por qué? Porque la adicción cambia el cerebro de manera fundamental, interrumpiendo la jerarquía normal de las necesidades y los deseos, y sustituyéndolo con nuevas prioridades que están relacionadas con la obtención y el consumo de droga. El adicto cambia su cerebro, ya el buscar comida, el buscar trabajo, el buscar agua para la sed, ya no le interesa. Su prioridad es la obtención y el consumo de droga. Los comportamientos compulsivos resultantes que debilitan la capacidad para controlar los impulsos a pesar de las consecuencias negativas son similares a las características básicas de las enfermedades mentales. Un enfermo mental, un esquizofrénico, a pesar de que se está dando y que se está dando ahí, lo sigue haciendo, al igual que los adictos, siguen haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. Igual, es un tipo de psicosis, le llamamos micropsicosis. Aunque los trastornos de los drogadictos suelen ocurrir concurrentemente con otras enfermedades mentales, esto no quiere decir que una causa a la otra, aun cuando una de ellas aparezca primero. Entonces ahí tenemos otra vez la disyuntiva: quién será primero, quién será después, etcétera, y así nos mantenemos, y eso está en estudio todavía.
De hecho, puede ser difícil establecer cuál de las enfermedades vino primero y por qué. Sin embargo, las investigaciones sugieren las siguientes posibilidades como razones por las que es común que estas enfermedades se den de manera concurrente. El abuso de droga puede provocar los síntomas de otra enfermedad mental. Uno que ya esté ahí, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, los individuos fumadores de marihuana que están predispuestos a través de un gen, ellos van a ser esquizofrénicos. El 50% de los fumadores de marihuana, y sobre todo si lo hacen en la adolescencia, van a tener esquizofrenia. El hecho de que algunos usuarios de marihuana, aquí decir algo, con vulnerabilidades preexistentes exhiban un mayor riesgo de desarrollar psicosis, sugiere esta posibilidad. Pero más tarde vamos a verlo mejor. Los trastornos mentales pueden conducir al abuso de droga, posiblemente como una forma de automedicación, porque el individuo está deprimido, está ansioso, etcétera, etcétera, y entonces se mete droga y con la droga calma la ansiedad, calma la depresión y, por supuesto, sufren ansiedad o depresión y pueden depender del alcohol, del tabaco u otra droga para aliviar temporalmente los síntomas, pero esto lo va a empeorar más adelante porque sigue usando, ¿verdad? Esto solo para mostrarle que en esta parte, que es donde comienza prácticamente a desarrollarse la adicción, porque ahí está el centro del placer, entra la cosa, me gustó, quiero repetirlo, y aquí está el proceso del razonamiento, donde nosotros estamos negando, y aquí está el proceso de la vida donde nosotros cambiamos las prioridades, en vez de defender la vida, defendemos la droga, ¿verdad? Para que sepamos, como siempre, la adicción involucra múltiples factores: la biología, el ambiente, la droga, y esto va a hacer los mecanismos cerebrales y llevan a la adicción. Pero aquí lo vemos mejor. Droga, veamos la droga, por su vía de administración, si se administra intravenosa o se administra aspirada o fumada, pues llega más rápido que tomada, que digestivamente. El consumo que sea a temprana edad, que sea disponible más barato, y por supuesto que tenga un medio ambiente con un hogar caótico y abuso, donde haya droga también, donde haya pleitos, donde haya violencia, donde los padres consuman, influencia de los ¿cómo que se llama? De los amigos en la escuela, en el trabajo, etcétera, etcétera. Actitudes en la comunidad, que todos los festejos son a base de alcohol, de marihuana, cocaína, etcétera. Por ejemplo, 5 de mayo, la guerra, no sé qué cosa de México, y entonces hay que celebrarla por la victoria. Y en la biología, con la genética, ¿verdad? El género más predispuesto, uno masculino o femenino, y si tiene trastornos mentales, pues peor. Todo eso conlleva a la adicción. Son los mecanismos: droga, marihuana, éxtasis, cocaína, heroína, tabaco, crack, que lo vamos a analizar. Y esto dice que la adicción se define en el momento actual como una condición en la cual la conducta que puede ir dirigida a la búsqueda del placer o a la reducción del malestar se manifiesta en un patrón que cumple dos condiciones. Es decir, el individuo busca placer o busca disminuir su ansiedad y su depresión con la droga. Y entonces se cumplen dos condiciones: un fallo recurrente de los mecanismos de control conductual, que se los voy a enseñar más adelante, y una continua conducta a pesar de la consecuencia negativa de gran magnitud. Es decir, falla el control, que lo vamos a ver mejor, y entonces el individuo vuelve a hacer lo mismo, aunque tenga problemas. Miren, este es un cerebro normal.
Entonces, ¿qué pasa? Yo hago, vamos a suponer, una copa de vino. Siento una recompensa. Sabrosa la copa de vino. Oye, me quitó esta ansiedad que tenía. Oye, está bien. Va a la memoria. Vuelvo a ver la copa de vino. Mi memoria me dice que hubo una recompensa. Me quitó la ansiedad. Entonces, la recompensa me quiere hacer ir a buscar la copa de vino. Pero se controla, porque en el cerebro hay un lugar donde se controlan las acciones, y esto me viene y me dice, oye, si te tomas la copa de vino, que sea una, pero es mejor que no te la tomes, porque si no te vas a tomar más, y te controla, ¿verdad? Eso es el cerebro normal. Pero cuando ya te haces adicto, no, el cerebro adicto viene de vuelta. Tomo la copa de vino, ¿verdad? Tengo la recompensa de que me quita la ansiedad, pero yo ya la sé, y esa recompensa la tengo en demasía. Va a mi memoria, que está grandísima, y veo la copa de vino, y en cuanto veo la copa de vino, ¡pum!, siento, oye, me va a calmar todo lo que yo siento, y ¡pam!, voy a tomarme todas las copas de vino que yo quiera, y a realizar conducta de riesgo, porque el control está deficiente, quebradizo, y no se lleva a cabo. Pues la adicción cambia los circuitos cerebrales. ¿Estamos entendidos? Sustancias que afectan el funcionamiento del cerebro. Los estimulantes como la cocaína, la anfetamina, la metanfetamina y la nicotina. Los opioides como la morfina y la heroína. Los depresores, como que el alcohol es el prototipo, pero también están los barbitúricos, etcétera, el alprazolam, etcétera. Los alucinógenos como el LSD, y por supuesto la bendita hierba marihuana. Hechos de la adicción. La adicción es una enfermedad mental. La droga cambia el funcionamiento del cerebro. Estos cambios pueden permanecer por mucho tiempo. Pueden causar problemas como cambios de humor, pérdidas de memoria, incluso problemas para pensar y tomar decisiones. Entonces, es una enfermedad mental. Vean esto. Nadie deja de usar usando, ¿verdad? Nadie deja de usar usando. Veamos este concepto que todo aquí en el movimiento Nueva Vida, por lo menos en los 12 pasos, lo conocemos. Nadie deja de usar usando. Aquí está la adicción. Aquí está la adicción con sustancia y por conducta. Alcohol. Para dejar el alcohol, no usas alcohol del todo. La cocaína, la marihuana, la nicotina, que está por aquí, pero que ¿cómo que se llama? La metanfetamina, etcétera, etcétera. ¿Quiere dejarla? No la usas. La nicotina, ¿quiere dejarla? No la usas por completo. Ahora veamos las de conducta. Compra, no compras. Si tienes, no compras, se te quita. Juego, no juegas, se te quita. Pero hay un problema con estas tres: comida, trabajo y sexo. Comida. Todos necesitamos comer, ¿no es así? Y si eres adicto a la comida, ¿vas a dejar de comer? No, le hago la pregunta. ¿Vas a dejar de comer? ¿Verdad que no? Entonces tiene que ser tratado de diferente manera. Trabajo. ¿Vas a dejar de trabajar? Y ahí te corren de tu casa. No pagas. Entonces no puedes dejar la adicción al trabajo dejando de trabajar, ¿no es así? Perfecto, estamos de acuerdo. Entonces se trata de otra manera. Sexo, adictos al sexo.
la pornografía, etcétera. Si eres casado, es la única forma en que se puede permitir el sexo, porque el sexo tiene sus situaciones, pero que no voy a hablar de eso porque si no ya agarro como que estuviera predicando. Entonces, sexo, si estás casado, tienes que hacer sexo. ¿Por qué? Porque si no, tu esposa también necesita el sexo. Y entonces, pues voy a buscar a otro, dice la esposa, porque aquí no hay sexo, ¿verdad? Entonces no puedes dejar el sexo, aunque eres adicto al sexo. Entonces se trata de otra manera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Mire, alguien que ya tiene esquizofrenia, trastorno limítrofe de la personalidad, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno bipolar, etcétera, etcétera, tiene ya una enfermedad mental. ¿No es así? Entonces, si yo uso droga, que es una enfermedad mental, entonces, ¿cómo yo voy a dejar de usando cuando estoy adicto y tengo una enfermedad mental? No sé si me están entendiendo. Es lo mismo como decir, tengo adicción a la comida, pero no puedo dejar de comer. Tengo adicción al alcohol, pero no puedo dejar el alcohol porque yo tengo una enfermedad mental que me hace buscar el alcohol. ¿Me entiende? Entonces, lo que quiero decir con esto, que ahí está la gran particularidad de los trastornos mentales y la adicción, que tienen que tener un tratamiento completamente diferente. ¿Por qué? Porque uso a pesar del daño, obsesión, compulsión, uso a pesar del daño. En el adicto con trastorno mental, esto se hace con mayor amplitud, con mayor fuerza, porque son dos enfermedades comórbidas actuando en el mismo sitio. Si ustedes quieren, la esquizofrenia y la adicción más o menos trabajan en el mismo lugar del cerebro. Figúrense ustedes cómo está la conexión. Y esto no lo vamos a ver porque ya lo conocemos. Ver marihuana, cocaína, las diferentes pastillas, alcohol, etcétera, etcétera. Marihuana, otra vez, heroína, crack. Una joven, un hombrón, queriendo ser más hombrón, y él sí, pero sale como Superman. Y esto sí que es brutal. El otro día nuestro amigo nicaragüense nos mandó una foto de un huele pega nicaragüense, ¿verdad? La pega de zapato, la garrapata. Entonces la huelen, la andan en un plato y la van oyendo y siente trastorno psíquico, y es decir, el problema es con eso se drogan en Centroamérica un montón de niños y Sudamérica, ¿verdad? Jugador, y por supuesto aquí tienen diferentes clases de droga, y aquí tienen el alcohol y la nicotina. Alcohol y nicotina. ¿Por qué quiero decir esto? Miren, el alcohol es una droga legal y está domesticada. Tan domesticada está que nosotros en nuestras casas a todo el mundo lo recibimos con alcohol y le decimos, ¿te quieres tomar una cerveza? Mucha sed, ¿verdad? No le decimos un vaso de agua, un vaso de refresco, una cerveza, ¿verdad? Y entonces, tanto es así que está domesticada que cuando estamos en los 12 pasos y estamos hablando de droga y droga, entonces lo que hacen alcohol se sienten tan felices, no están hablando de mí, no, están hablando de todos estos drogadictos tontos. ¡Qué horror! Entonces ellos se creen que no usan droga. Y como saben ustedes, como vamos a ver más adelante, el alcohol es una de las drogas más violentas que existen.
destruye todo lo que destruye. La nicotina también es otra que es legal y domesticada, ¿verdad? Tan domesticada estaba, porque ahora ya no se permite en diversos lugares fumar, a tal punto que en los aviones, los que fuman atrás y los que no fuman adelante, ahora ya no, aquí no se fuma, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por supuesto, en Nueva Vida ha sido difícil cambiar el aspecto de que si es droga o no es droga, pero Movimiento Nueva Vida, alcohol y tabaco también son drogas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es además susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas, que la vamos a conocer más adelante. Característica de las drogas, vean ustedes, para que ustedes sepan cuál es una droga. Alteran de manera temporal o permanente su conducta, pensamiento, percepción de la realidad o estado de ánimo. Esa es una característica. Provoca que las personas las usen de manera repetida, una y otra vez, por los efectos que ocasionan. Y por supuesto, enferman su cerebro porque cambian sus funciones y sus estructuras. Entonces, esas tres características hacen que una sustancia sea una droga. ¿Qué son las drogas? Entonces, droga es toda sustancia que introducida en el organismo altera el estado de ánimo, la percepción, el estado de conciencia, las funciones mentales y la conducta. Tanto es así que cuando comenzamos a usar la droga, al comienzo estamos alegres, nos dio el high, pero seguimos usando y ya no nos da el high. Entonces tenemos que aumentar la dosis. ¿Por qué? Para buscar ese high que encontramos esta primera vez. Y ya que le aumentamos la dosis y todavía el high no viene, le volvemos a aumentar más. ¿Para qué? Para buscar este high que dio por primera vez, que ya nunca más en la vida lo volveremos a encontrar. Nunca más, ¿verdad? Y nosotros seguiremos aumentando hasta que nos matemos. En serio, porque nos metemos más, hasta que estemos. El alcoholismo es la única enfermedad por la cual te multan, te llevan a la cárcel, se desintegra tu familia, daña tu salud física y mental, se promueve la violencia y es la primera causa que propicia accidentes y nos puede conducir a la muerte en un baile. Negra, ¿bailamos? No. ¿Por qué? Por 4 razones. Usted está borracho. Esto es un velorio. El Ave María no se baila. No soy negra, soy el sacerdote. Esto solamente devuelto otra vez, ¿verdad? Los factores que influyen, están los factores individuales, tu personalidad, tu creencia, tu resistencia a la presión social, tu genética. Estos son los factores individuales. La comunidad ya saben, ¿verdad?, cómo es la propaganda que le den al alcohol, al tabaco, la imagen de alcohol y otras drogas en el cine, que ahí las promueven como locos en el cine, los artistas fumando marihuana, fumando otras drogas, cocaína, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ayuda a que se consuman drogas. Nuestra sociedad nos hace que consumamos drogas. Y por supuesto, en nuestra familia, si la mamá y el papá en la misma situación, entonces él, ¿qué? Va a consumir droga.
Y después el papo, la mamá, ya hijo, qué barbaridad, está consumiendo droga, ay, ya te voy a llevar a Nueva Vida. Que llevar primero ella o él para que deje de usar droga y después se pueda actuar con la familia. Muchas personas que tienen un problema de droga también tienen algún problema de salud mental, como ejemplo, depresión, ¿verdad?, que se siente triste, cansada, ansiedad, nerviosa, preocupada, con miedo, trastorno bipolar, unas veces están contentas y otras veces están tristes, cansadas, otras con energía, otras sin esperanza, etcétera, etcétera. O un trastorno del déficit de atención o la hiperactividad que le hace difícil prestar atención. Las personas que tienen este tipo de problemas mentales tienen más probabilidades de tener problemas con las drogas. Esto es en parte porque el abuso de drogas y los problemas de salud mental afectan la misma área del cerebro. Allí en la misma área, ahí está el trastorno mental por droga o el trastorno mental por esquizofrenia, bipolar, etcétera, etcétera. Si alguien se siente realmente mal, puede tratar de sentirse mejor consumiendo droga. Si yo tengo depresión, si yo tengo ansiedad, si yo tengo hoy me siento más alegre, hoy me siento más triste, entonces comienzo a usar droga para cambiarme ese estado, pero lamentablemente por lo general eso no da resultado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vas a ser adicta, vas a ser adicta. Si comenzaste a usar tu droga para ir a bailar porque eres tímido, si comenzaste a usar tu droga porque te sentías triste, si comenzaste a usar tu droga porque te sentías ansioso y lo sigues haciendo y haciendo y haciendo, ¿qué pasa? Al rato ya eres un adicto o una adicta, ¿verdad? Un problema de droga puede empeorar un problema de salud mental. Es decir, si yo soy adicto y ya tengo un problema de salud mental, empeora el problema de salud mental. Y un problema de salud mental puede empeorar un problema de droga, porque si yo tengo un trastorno de esquizofrenia, pues busco la droga y me hago más drogo. Una persona que tenga los dos problemas necesita tratamiento para los dos para poder mejorarse. ¿De qué viene el que tiene el problema trastorno mental y es adicto? Y no se lo vamos a tratar igual. No. Tiene que ser tratado diferente. Vamos a verlo más adelante. Tengo un esquizofrénico, otro esquizofrénico. El 60% de las personas bipolares sufren adicción a sustancias. Oigan, 60% de los bipolares van a ser adictos. Un trastorno mental, la enfermedad psiquiátrica favorecen el desarrollo de una drogodependencia, aunque también determinada drogodependencia pueden desarrollar cuadros psiquiátricos graves, ¿verdad? Una droga como la anfetamina, como el éxtasis, como el crack, etcétera, etcétera, puede desarrollar fenómenos psiquiátricos graves, paranoia, se lo andan persiguiendo. Ya han visto la droga esa que tuvo de moda hace poco, como que se la veían y salían corriendo y tenían una fuerza enorme y hasta quebraban lo que los huracanes no pueden quebrar, la ventana esa de vidrio. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué fuerza adquirían, no? Veía dos faroles y quise pasar por el medio. Dice. Ay. Enfermedades mentales. Las drogas pueden producir enfermedades mentales. La enfermedad mental causante de la adicción a la droga, la enfermedad mental puede ser causante a la adicción de la droga y provocar pues la mayoría de las cosas, ¿verdad? Suicidio, violencia, etc. Esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta a algunas funciones cerebrales como el pensamiento, las emociones, la percepción y la conducta. Causa
consumo de drogas, alteraciones del sueño, el individuo que no duerme se vuelve esquizofrénico, el estrés violento y altanero, y la competitividad y sobreesfuerzo. Aquellos que andan viendo que quieren ser lo más grande del trabajo, ¿verdad? A la larga entran en esquizofrenia, en paranoia, etc. Bueno, esto es solo para ver cómo el cerebro llega a la destrucción con la droga. Entonces, la dependencia a la droga, el consumo de la droga provoca dependencia psicológica o dependencia física, ¿verdad? Dependencia psicológica o dependencia física. La dependencia física, cuando no se usa la droga, existe dolor, temblor fuerte, convulsiones, vómitos, diarrea, etc. Mientras que en la psíquica hay ansiedad, hay angustia, hay miedo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos que los neurotransmisores que ya hemos conocido, si ustedes van a la página de Nueva Vida, hay hoy un artículo que fue puesto adrede por la charla que venía. Es un artículo video, el cerebro adicto, tienen que irlo a verlo, que es lo que hemos dicho en muchas ocasiones aquí, pero ahí está en video, y verán ustedes cómo van a quedar bien intuidos sobre lo que está pasando, ¿verdad? Entonces aquí hay trastornos en los trastornos de los neurotransmisores, que ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Y por supuesto, algo interesante, la droga la usamos porque produce tres ventajas: ventaja psicológica, ventaja física y ventaja social. Cuando yo comienzo a usar droga, tengo ventaja psicológica. ¿Por qué? Porque pienso más rápido, pienso aparentemente con mejor razonamiento. Ventaja física, porque me siento más fuerte, porque me siento más saludable, etcétera. Y psicológica, me siento más eufórico. Ventaja social, porque me siento el dueño del grupo, el que manda, el que habla mejor, etcétera, etcétera. Eso da la droga al comienzo. Y me gusta, porque voy antes de ir al trabajo, aquí viene el campeón de los campeones, ¿verdad? No, en serio. Antes de ir a cualquier lado, voy a la fiesta, se me está acabando, me meto al baño. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se clasifican las drogas? Depresora del sistema nervioso central, alcohol, hipnótico, opiáceo, tranquilizante, inhalante. Estimulante de la actividad del sistema nervioso: anfetamina, nicotina, cocaína, santina como la cafeína y la teína, etc. Sustancias psicodélicas como los alucinógenos, LSD, mescalina, la marihuana, el éxtasis, etc. Ya dijimos eso. La vía de consumo: fumada, como el tabaco o la marihuana; por vía oral, como el alcohol o la droga; aspirada, como la cocaína; inhalada, como los pegamentos; inyectada, como la heroína. La cocaína puede provocar importantes trastornos psíquicos similares a los provocados por la anfetamina, tales como ideas paranoidas y depresión, y hace la dependencia psíquica y la supresión del consumo provoca signos de rebote como somnolencia, depresión e irritabilidad. ¿Tengo esquizofrenia por haber tomado drogas en el pasado? Nadie sabe por qué se tiene esquizofrenia, pero sí se sabe que las drogas aumentan la probabilidad de tenerla y hacen que los síntomas aparezcan antes y sean más severos. ¿Qué hubiera pasado si no las hubieras probado? No se puede saber. Eso sí, si las sigues tomando, es muy probable que tu enfermedad empeore.
ya que suelen aumentar los síntomas y hacen que la medicación para la esquizofrenia pierda su eficacia. Principales consecuencias: la cocaína, por supuesto, hace graves cambios en el funcionamiento del cerebro, provoca dependencia y altera la personalidad.